Esto no lo sabías. La historia de la bruja Merga Bien fue una mujer alemana condenada por brujería y quizá la más famosa de las víctimas en los juicios de brujería de Fulda en 1603 a 1605. Merga nació en la ciudad de Fulda, se casó 3 veces, enviudó y fue heredera de sus 2 primeros maridos. En 1588 se casó con Blasius Viet. Con el tiempo, el príncipe Abad Baltasar von der Bach ordenó la detención de Merga un 19 de junio y fue puesta en prisión. Su marido protestó ante la Cámara de la Corte Imperial y señaló que estaba embarazada. Al contrario de lo que esperaban, fue considerado una circunstancia agravante. Ella y su marido no habían tenido hijos, a pesar de que llevaban 14 años casados. Fue obligada a confesar que su embarazo actual era el resultado del coito con el diablo. Fue hallada culpable por brujería y quemada en la hoguera de Fulda. El soldado que removió su propio cálculo de vejiga, el coronel Claude Martin, era un soldado del siglo XVIII que pasó gran parte de su vida trabajando para la Compañía Británica de las Indias Orientales. Además de disfrutar de una exitosa carrera militar, trabajó como cartógrafo, arquitecto y administrador, y también construyó y voló el primer globo aeroestático del país. Pero lo que es menos conocido de Martin es que fue la primera persona que realizó y que se sometió a un procedimiento médico que más tarde sería conocido como litotricia. Cuando desarrolló los síntomas de un cálculo en la vejiga, en 1782, Martin decidió no visitar a un médico, dándose cuenta de que hacer una operación para extirparlo era extremadamente dolorosa. En cambio, el valiente francés tomó el asunto por sus propias manos, literalmente. El 15 de agosto de 1737, un joven llamado Samuel Wood estaba trabajando en uno de los molinos de viento en la Isla de los Perros en Londres. Caminando en busca de otra bolsa de maíz, no se dio cuenta que tenía una soga colgando. Al pasar frente a una de las grandes ruedas de madera, la cuerda quedó atrapada en uno de los engranajes, y antes de siquiera saber lo que estaba pasando, voló bruscamente por el aire y cayó. Al levantarse no sintió nada más que un leve hormigueo en su hombro derecho, y entonces vio algo raro enganchado de la rueda del molino, un brazo amputado. Con horror se dio cuenta que era su propio brazo. Mostrando una compostura admirable, logró bajar por una escalera estrecha y luego caminar hasta la casa más cercana para pedir ayuda. La lesión de Wood fue tan drástica que los médicos que lo atendieron pensaban que moriría, pero se sorprendieron que el brazo fue arrancado tan limpiamente que misteriosamente no corría tanto peligro. Wood se recuperó de su percance en cuestión de semanas y se convirtió en una especie de celebridad. Incluso vendían imágenes con el hombre. La terrible historia de la bruja Agnes Waterhouse y su gato Satanás. El caso de Agnes es especialmente curioso, ya que además de ser el primer caso donde se ejecutó a una mujer por brujería en Inglaterra, en él no intervino directamente la iglesia. Fue condenada y ejecutada por un tribunal civil. Agnes también era conocida como Madre Waterhouse y fue acusada junto con otra mujer llamada Elizabeth y su hija Joan. El juicio se celebró en Chelmsford, en Essex, Inglaterra, en 1566. Los cargos contra las brujas fueron causar la muerte del ganado y de algunas personas de los alrededores. Elizabeth reconoció tener un gato llamado Satanás, que este era su espíritu familiar y lo había recibido de su mamá y antes de su abuela. Después de 15 años de servicios, se lo regaló a Agnes a cambio de un pastel. El gato le había hablado y prometido hacer cualquier cosa por ella, a cambio de una gota de su sangre. La había ayudado a provocar abortos, explicó cómo utilizar a Satanás y que debía darle una gota de su sangre. Elizabeth, para librarse de la horca, continuó implicando a Agnes a través del gato. El gato habría mudado a un sapo y finalmente en un perro con cuernos, viéndose estos animales implicados en varias desgracias de la zona. La hija de Agnes, Joan, confesó haber invocado la ayuda del sapo, aunque negó tener algo que ver con el gato Satanás. Sus palabras ayudaron a condenar a las 2 mujeres. También se contó con el testimonio de una niña de 12 años, que dijo haber sido acosada por un perro con cuernos, y que al preguntarle quién lo había enviado, habría señalado la granja de Agnes. Agnes negó todo, obviamente, pero fue condenada a la horca por el tribunal. Elizabeth tuvo pena de cárcel, aunque 13 años después igualmente sería ahorcada. Babosas en el estómago. En el verano de 1859, una niña de 12 años en Londres, llamada Sarah Ann, comenzó a quejarse de sufrir náuseas. Sus síntomas no eran tan graves y sus padres no se preocuparon hasta que una tarde vomitó una gran babosa en el jardín, que fue descrita como viva y muy activa. Sarah luego vomitó 7 babosas más, de varios tamaños, pero todas estaban vivas. Sus padres decidieron que era hora de buscar ayuda profesional. Cuando le preguntaron
preguntaron si había comido algo inusual, la niña le dijo al doctor que le gustaba comer lechugas del jardín. El joven médico concluyó que, sin saberlo, se había tragado una familia de babosas jóvenes que habrían crecido hasta la madurez dentro de su estómago por varias semanas. Y estudios concluyeron en que era imposible que babosas sobrevivieran en el estómago. Estudios de Dalton, en la ciudad de Nueva York. Sea lo que sea, aún no se encuentra la respuesta. Las cucarachas pueden vivir hasta 3 semanas sin cabeza. No solo eso, sino que también pueden volar hasta a 5 km por hora y probablemente sobrevivan a raza humana. Los delfines macho se unen para abusar de hembras y así procrear. No solo eso, sino que también en algunos casos matarán a las crías de una hembra para liberarla y poder procrear con ella sus propias crías. Además, les gusta drogarse con el veneno que expulsan los peces globo. El juego Monopoly fue creado por un anticapitalista que quería demostrar lo injusto que podía llegar a ser el capitalismo. Lizzie Magie fue la inventora. Sin embargo, la idea fue robada por el también inventor Charles Darrow, que lo patentó alegando que él lo había creado primero y se hizo millonario cuando lo vendió a los hermanos Parker. Magie ideó el juego para demostrar las teorías del experto en economía Henry George, pero Darrow y sus asociados borraron cualquier resto que indicara que era un juego que demostraba los fallos del capitalismo. Así surgió Anti-Monopoly, un juego inventado por Ralph Anspach, profesor de economía en la Universidad de San Francisco, que intentó corregir lo sucedido, contando lo que había pasado en su juego, pero fracasó en el mercado capitalista. El pez murciélago de labios rojos. El atractivo de este pez son sus labios rojos. Se mueve muy lento y no es un buen nadador, a pesar de ser un pez. Cada año se fabrican entre 15 y 20 mil millones de lápices en todo el mundo. Su distancia total, si los colocáramos en hilera, a lo largo, sería de 2.690.800 kilómetros. El cartógrafo Américo Vespucci es el que le da nombre al continente de América. Más de la mitad de la población mundial ha reemplazado los relojes despertador por smartphones. Los dibujos animados nos han hecho creer que a los ratones les encanta el queso, pero en realidad prefieren otro tipo de alimento. Se cree que las tijeras datan de la edad de bronce, y no las inventó Leonardo da Vinci, como antiguamente se creía. Hay cerca de 2000 tormentas en la atmósfera en este momento, y se pueden manifestar en cualquier momento. Los médicos estadounidenses no usaban anestesia en menores de 15 meses, hasta la década de los 80. Según el New York Times, por lo menos hasta 1986, no se aplicaba anestesia a bebés en hospitales estadounidenses. Las ratas no pueden vomitar. La peculiar forma de su sistema digestivo, una barrera gastroesofágica que hace que el reflujo sea prácticamente imposible. Violet Jessop es la única persona en sobrevivir a los 3 grandes transatlánticos hundidos: el Britannic, el Titanic y el Olympic. Los agujeros de la nariz toman turnos para sacar el aire, de verdad. Aunque no lo notemos, nuestros orificios nasales se turnan en ciclos que duran de 3 a 6 horas para aumentar su flujo sanguíneo y permanecer ligeramente congestionados. ¿Por qué las puestas de sol en Marte son azules? El polvo que hay en la atmósfera de Marte tiene unas finas partículas que permiten que la luz entre en la atmósfera de una manera más eficiente que los colores que poseen mayor longitud de onda. El Sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Una sola gota de petróleo puede arruinar 25 litros de agua potable. El 16 de diciembre de 1811 hubo un terremoto que hizo que las aguas del río Mississippi cambiaran de dirección. ¿Qué son en realidad las praderas marinas? Son ecosistemas que consisten en plantas con flores, no son algas, que ocupan extensas áreas en las zonas costeras. La persona más joven en dar a luz tenía 5 años. Lina Medina, una nena peruana, se convirtió en 1938 en la persona más joven en dar a luz a un bebé vivo. Según los especialistas que la trataron, la niña tuvo su primera menstruación a los 8 meses y cuando dio a luz tenía los órganos sexuales totalmente desarrollados. Su hijo sobrevivió y vivió con la familia, haciéndose pasar por su hermano pequeño. Cuando cumplió 10 años, se le reveló el secreto. Nunca se supo quién era el padre del bebé y la niña se negó a decir cómo había sucedido. Se sospechó que el padre de la niña había abusado sexualmente de ella, pero tras una investigación exhaustiva no se encontraron pruebas. Una mujer llamada Mary Toft
se hizo famosa por parir conejos. Una mujer que vivió en el siglo XVIII, Mary Toft, se dedicaba a dar a luz conejos ante la incrédula mirada de los sanitarios de la época. Los médicos se creyeron que estaban ante un insólito caso de la medicina hasta ese momento, pero descubrieron que uno de los conejos recién nacidos tenía maíz en su estómago. Poco después descubrieron que Mary introducía los conejos en su cavidad vaginal y fingía dar a luz. También lo hizo con órganos de otros animales. Estas son algunas leyes absurdas que existieron en Estados Unidos. En Utah, los pájaros siempre tienen prioridad en las autopistas. En Illinois, es ilegal hablar en inglés con acento británico. En Virginia, está prohibido tener sexo con animales que pesen menos de 18 kilos. En California, está prohibido disparar un fusil desde el auto, a menos que sea a una ballena. En Kansas, está prohibido lanzar cuchillos sobre personas que lleven camisetas a rayas. ¿Y si no lleva camisetas a rayas? En Nevada está prohibido cabalgar en camello en una autopista. En California no se pueden llevar botas cowboy, salvo que tengas por lo menos 2 vacas. En San Francisco no se puede limpiar el auto con la ropa interior sucia. En Pensilvania está prohibido bajar por la Gran Vía en mula en agosto, a menos que ésta lleve un gorro. En Texas, los niños no pueden llevar cortes de pelo exóticos. Está prohibido tener más de 2 vibradores en tu casa si vivís en Arizona. No se puede pescar en pijama en Illinois. Es ilegal atar jirafas a postes de teléfono o postes de iluminación en Atlanta, Georgia. En Carolina del Sur están prohibidos los caballos en los hoteles a menos que lleven pantalón. En Georgia no pueden cruzar la calle los pollos. Totalmente prohibidos los duelos con pistolas de agua en Massachusetts. En Kentucky se considera sobria a una persona a menos que esté en el piso. En Denver se considera ilegal prestar la aspiradora. Si tenés bigote no podés dar besos. En Nevada. En Greene, en Nueva York, está prohibido caminar para atrás comiendo maní si hay un concierto. En Kentucky es obligatorio bañarse al menos una vez al año. En Carolina del Norte es ilegal que un perro y un gato se peleen. En Nueva Jersey no podés hacer ruido si tomás sopa. En California está prohibido tomar sol si es un día lluvioso a menos que el pronóstico haya dicho que es un día bueno. En Alabama, poner sal en las vías del tren es un delito que se considera con la pena de muerte. Prohibido llevar un helado de cono en el bolsillo trasero de tu pantalón si vivís en Alabama. En Idaho no se puede pescar y andar a caballo al mismo tiempo. Esto, ¿no lo sabías? En Indiana, durante mucho tiempo, el valor de pi era redondeado a 4 y no a 3,14. 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8. En Minnesota está prohibido cruzar los límites del estado con un pato en la cabeza. En Montana, es ilegal disparar a un grupo de 7 o más indios. Si son 3... En Vermont es ilegal negar la existencia de Dios. En Seattle, Washington, uno no puede desplazarse si tiene un arma de más de 1,8 metros. En Washington hay que decir la verdad, uno no puede fingir que sus padres son ricos. Es ilegal. En Utah no se puede llevar un violín dentro de una bolsa de papel. En Alaska estaba permitido matar osos, pero era ilegal despertarlos para tomarles una fotografía. En Rhode Island no se puede usar ropa translúcida. En Kansas no se puede servir vino en tazas de té. Los jueves, después de las 6 de la mañana, uno no puede tener flatulencias en Florida. 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente podrían matarte. Un estornudo viaja 965 km por hora dentro de nuestra boca. En la antigua Grecia, las brujas de Tesalia del siglo III a.C. usaban espejos mágicos para después escribir sus oráculos con sangre. También los speculari, antiguos sacerdotes de la antigua Roma, los utilizaban para ver el pasado, el presente desde otra perspectiva y el futuro. La catoptromancia era el uso de los espejos para la adivinación y ha perdurado a través de la historia y se han incluido en cuentos y en prácticas populares de todo el mundo. Esto no lo sabías. Hoy en día, los espejos están hechos con polvo de aluminio, pero los egipcios usaban cobre pulido. El cobre se asociaba con la diosa Hathor, que era la versión femenina personificada del sol, y representaba la belleza, el amor, el sexo, la fertilidad y la magia. Los aztecas usaban obsidiana muy pulida, un vidrio volcánico, de color negro, para hacer sus espejos, y creían que estaba vinculado con el dios Tezcatlipoca.
Tezcatlipoca era el señor de la noche, el tiempo y la memoria ancestral, y usaba espejos para cruzar entre el reino terrenal y el inframundo. En China los espejos se usaban para canalizar y capturar energía, principalmente de la luna. Al parecer, uno de sus emperadores llegó al poder por saber usar de forma inteligente un espejo mágico. Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin, afirmó que su espejo le permitía ver las cualidades internas de quien mirara en él. Algunos datos sobre Lionel Messi. En una charla con su amigo Luis Suárez, Messi reconoció que por la mañana le gusta orinar sentado. Yo también meo sentado. Mantás por la mañana, todo dormido y es más cómodo. Él ya tenía raíces catalanas. La rama viene por uno de sus bisabuelos, José Pérez, quien era de Belcaire. Luego partió desde Cataluña en barco para Argentina, donde conoció a Rosa Mateu. Tuvieron 3 hijas, una de ellas Rosa María Pérez, quien se casó con un inmigrante italiano, Eusebio Messi, el abuelo de Leo. Escuchamos su nombre infinidad de veces, pero muy pocos sabemos por qué le pusieron ese nombre. En la década de los 80 eran muy populares las baladas del compositor Lionel Richie, y por homenaje a este cantante es que le pusieron Lionel. Prácticamente todos sabemos que Leo tuvo que atravesar un tratamiento hormonal. Según Diego Schwartzstein, el médico que lo diagnosticó, podría haber medido hasta 1,55 m. En su segundo partido, con el Infantil B del Barcelona, Messi se fracturó el peroné izquierdo y estuvo varios meses sin jugar. Sin embargo, se recuperó y jugó 5 temporadas en las inferiores, marcando 105 goles en 107 partidos. El único compañero de las inferiores de Newell's, de la misma camada que Leo, que sigue en actividad, es Federico Rosso, un zaguero central. Marcus Merck fue el árbitro que expulsó a Messi en su debut, a los 47 segundos. Hace no muchos años, confesó estar arrepentido, diciendo que podría haberlo dejado en amarilla. ¡Topis! Una anécdota algo conocida ya es sobre la máquina expendedora de refrescos o gaseosas, que Pep Guardiola mandó a retirar de los vestuarios del Barça, porque Messi era algo adicto a tomar refrescos. Por lo menos hasta el 2013 había confesado leer un solo libro, la biografía de Maradona. La primera vez que jugó con el Pipita Higuaín no fue en el 2010 contra Perú, en el 2-1, sino que fue en el año 2000, cuando Messi se fue a probar a River. Compartió equipo de prueba con Higuaín. Eduardo Abramián recordó textualmente lo siguiente: primero jugó para el equipo suplente y Leo hizo 6 o 7 goles contra el equipo titular. Es el jugador más joven que festejó con Argentina en Copas del Mundo, 18 años y 357 días. Algunos datos curiosos sobre la Segunda Guerra Mundial. En 1939, en la guía telefónica de Nueva York, aparecían un total de 22 personas apellidadas Hitler. En 1945, ya no quedaría ninguna. Probablemente todos optaron por cambiarse el apellido. La batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial fue la Batalla del Atlántico, que discurriría ininterrumpidamente de 1939 a 1945. 45. La tasa de suicidios en Gran Bretaña cayó durante la guerra un 33%. Cuando finalizó el conflicto, las cifras volvieron a las de 1939. Aunque la Unión Soviética acabó imponiéndose a Finlandia, en 1940 el Ejército Rojo perdió 200.000 hombres contra solo 25.000 de las fuerzas finlandesas. Un perro llamado Rip rescató a un total de 100 personas que habían quedado atrapadas debajo de edificios en Londres a causa de los bombardeos. En 1940, un empresario norteamericano llamado Samuel Church ofreció $1 millón a quien fuera capaz de capturar a Hitler, siendo hasta ese momento la recompensa más alta jamás ofrecida por un criminal. En los bombardeos aéreos sobre Gran Bretaña, 1 de cada 10 bombas no estallaba. En total, unas 40.000 quedaron sin explotar y 750 personas murieron en tareas de desactivación. Para proteger los edificios de los bombardeos, los británicos usaron 400 millones de sacos de arena. Antes de la campaña en el oeste, la igualdad entre las fuerzas germanas y francesas era obvia: 114 divisiones y 2.800 carros de combate por parte de Alemania y 104 divisiones y 3.000 tanques por la fuerza francesa. En la batalla naval del Cabo de Matapán, librada del 27 al 29 de marzo de 1941, que enfrentó a británicos e italianos, le costó solo 3 hombres a los británicos y a los italianos 2.303. En 1941, la aviación soviética perdió 10.000 aparatos
contra 2100 de los alemanes. Una carnicería portátil del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial podía preparar 40.000 raciones de carne de vaca, 24.000 de cerdo o 19.000 de cordero. Para eso era necesario sacrificar respectivamente 40 vacas, 80 cerdos o 240 corderos. El 16 de septiembre de 1941 se dio la mayor captura de prisioneros en una sola jornada. En las proximidades de Kiev, el ejército alemán capturó 660.000 soviéticos. Los culpables de la creencia de la mala suerte al romper espejos son los romanos. Ellos creían que la vida se renovaba cada 7 años. Los romanos creían que si se rompía un espejo, el alma quedaba atrapada y solo podía ser liberada en el próximo ciclo. Pero también había formas de romper la maldición, recogiendo todas las piezas y enterrándolas, o arrojándolas a algún río con una corriente fuerte, dejando que así el agua se lleve la desgracia. Se creía que la verdadera Blancanieves fue en realidad una baronesa bávara del siglo XVIII, cuyo padre se volvió a casar en 1743. La nueva madrastra, que favoreció a los hijos de su primer matrimonio, recibió un espejo de su esposo a modo de regalo. Se decía que era un espejo parlante, ya que los espejos hechos en la región bávara de Lohr, en la Alemania moderna, eran de tal calidad que se creía que siempre decían la verdad. El espejo real de este cuento de hadas todavía se puede ver hoy en el Museo Spessart, en el castillo de Lohr.